Estamos empezando una serie que se llama En las manos de Dios. Precisamente la semana pasada iniciamos a estudiar Romanos del capítulo 9 al 11. Para los que nos visitan, hemos estado predicando el libro de Romanos versículo a versículo desde enero. Vamos apenas en el capítulo 9, espero terminar este año, no creo, pero ha sido de gran bendición. En este momento entramos en la porción de la Escritura donde el Espíritu Santo, a través de Pablo y la Escritura de Pablo, en esa carta a los romanos, ahora se centra en un tema importante que había mucha controversia. Y luego, a pesar de que Pablo lo explica ahí, lo explica en otras secciones, en otras cartas, está por toda la Biblia desde el Antiguo Testamento. Aún así, miles de años ha llevado esto a tener discusiones a través de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, quiero que te centres no en la cuestión doctrinal de, no, se me hace que son calvinistas. No, espérame, son hipercalvinistas. No, yo soy más arminiano, ni sabemos qué es eso, pero ahí estamos. Porque ni somos nada de eso aquí. Aquí somos bíblicos, te dije, ¿verdad? O sea, yo leo la Biblia, interpreto la Biblia como se ha enseñado desde hace muchos años, una interpretación gramatical de cómo está escrita la Biblia, una interpretación histórica, porque es historia que va pasando, la historia de la redención en especial, y luego una interpretación literal hasta donde nos es posible y de acuerdo al tipo de literatura que estamos leyendo. Esto es una carta, vamos a hablar de cuestiones proféticas, vamos a hablar de cuestiones doctrinales y vamos a hablar de cuestiones devocionales que se aplican a nuestra vida. Entonces, quiero que te centres en lo que Dios te quiere decir a ti, quiere cambiar en ti, quiere poner en tu mente ahora. Así que escucha la palabra de Dios. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, el mensaje el día de hoy se llama Tu salvación está segura. Tu salvación está segura. Yo puse ahí, dije, ¿qué pondré de ilustración para que esté tu salvación segura? Pues dije, pues una caja fuerte, ¿verdad? Una caja de seguridad donde tú metes ahí tu salvación, está segura, no se pierde la salvación. Y vamos a estudiar, porque Pablo ahora ha tomado el tiempo de estudiar esto, del capítulo 9 de Romanos, del versículo 6 al versículo 13. Entonces quiero que vayas en tu Biblia, Romanos 9. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 13, vamos a estar ahí. Ok, si ves a alguien que no tiene Biblia y tú sí, pues compártele, ¿verdad? Que puede ir leyendo ahí contigo junto a ti. Muy bien, dice la palabra de Dios. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ok. Bien, este mensaje entonces tiene el objetivo de que nosotros podamos estar seguros de nuestra salvación. Una salvación asegurada, no porque tú creíste, no porque tú estás haciendo algo por tu salvación, ni siquiera porque tú empezaste a buscar a Dios, o porque tú decidiste ir en busca de Dios, o decidiste aceptar a Cristo en tu corazón. Tu salvación está segura porque Dios te eligió.
Él te eligió en su elección soberana de Dios, nos eligió. Eso debe cambiar toda nuestra relación con Dios, porque fuimos elegidos por Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que vivamos con confianza y con humildad. Fue por su gracia y fue por su gracia inmerecida. ¿Estamos claros ahí? Dios simplemente te amó. ¿Qué más quieres de Él? Dios te amó. Él te amó, Él salió a buscarte. Él hizo todo para perdonar tus pecados justamente. Porque si no sería injusto si nada más te hubiera dicho, te perdono. No, alguien tenía que pagar. Así que envió a su Hijo a morir en una cruz para que tú pudieras alcanzar justicia y salvación. Y Él hizo todo para ti. Él hizo todo para que tú estuvieras hoy aquí sentado. Porque Él es Dios, porque Él es soberano. Así que el pasaje que vamos a considerar el día de hoy es uno de los más controversiales en toda la historia de la iglesia. Aborda el tema, déjate digo así para los que están escribiendo, el tema de la elección incondicional y la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Temas difíciles de explicar. Yo he estudiado acerca de eso, he escuchado a hombres muy estudiados, de muchos años de estudio, reconocidos mundialmente, decir, entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, no lo sé. No sé. O sea, es un misterio. Pero las dos verdades están en la palabra de Dios y yo sigo la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios lo dice, es una verdad. Pero combinar estas dos doctrinas, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, en especial en su salvación, ha sido muy controversial todos los tiempos. Todos los creyentes estamos de acuerdo en que existe una elección. Dios nos eligió. ¿Por qué estamos de acuerdo en eso? Bueno, si tú has leído la Biblia, lo dice por toda la Biblia. Dios eligió a un pueblo, Dios eligió a Israel. ¿Por qué eligió a Israel? Ahí ya te lo leí el otro día, ¿verdad? No porque ustedes fueran los guau, dice ahí, no porque ustedes fueran muy especiales, ¿verdad? Sino para mostrar en ustedes la gloria de Dios. Y entonces Dios simplemente eligió a Abraham. Así dice, ¿verdad? Y luego acabamos de leer que Él va eligiendo dentro de la descendencia de Abraham hasta la tribu de Judá y que de ahí vendría el león de la tribu de Judá y vendría el Cristo. Y Él eligió a la tribu de Judá. ¿Por qué eligió a Judá? Yo no sé, ¿verdad? Y entonces Él elige a Moisés para sacar a su pueblo. Él elige a Faraón para mostrar en él su gloria. Él elige abrir el Mar Rojo. Los pudo hacer volar por el Mar Rojo. No, Él decidió elegir abrir el Mar Rojo con todo su poder, con su soberanía, porque Él es soberano y Él puede elegir lo que le place. Por eso es Dios. Y así como eligió al pueblo de Dios para salir de la tierra de Egipto, eligió matar a todos los egipcios con la misma agua que se abrió en el mar. Simplemente porque Él así lo decide. Y elige a David, y elige. Tú ves pasar a todos los hermanos, ¿verdad?, de David en la elección del rey. Y está Samuel ahí. Y dice, no, es este, porque mira, está bien guapote. Alto, rubio, así como el príncipe encantador, yo me lo imagino, ¿verdad? Y Dios le dice, no, yo no lo elegí a él. ¿Y faltan hijos o qué? Pues faltan uno. Dios ya había elegido a David. Y Dios elige. Así podríamos pasarnos aquí toda la mañana viendo cómo Dios eligió a Zaqueo. Y pasa ahí, le dice, Zaqueo, baja. Y elige a Mateo, vente, sígueme. Y dejándolo todo, lo siguieron. Y Jesús elige a sus 12 discípulos. Pasa la noche orando y luego elige a 12 para que estuvieran con él y los enviara a predicar el evangelio. Y él sigue eligiendo, porque cuando llegas al Nuevo Testamento parece que Dios dejó de elegir. Lo dice por toda la Biblia, es una elección incondicional y establece la soberanía de Dios. Si Dios no fuera soberano en un solo centímetro cuadrado de todo este mundo, de toda esta tierra,
Él no sería Dios. Él es soberano, Él hace lo que le place. Ese es el término de Dios, de decir que es Rey de reyes y Señor de señores, que Él es el Señor de tu vida. Es la soberanía de Dios sobre ti. Él decide lo que pasa en tu vida. Él lo decidió. Todos los creyentes estamos de acuerdo en la elección, ¿ok? Porque la Biblia lo enseña claramente. El desacuerdo empieza, generalmente, cuando tratamos de entender la base de esa elección. ¿Por qué? ¿Por qué eligió Dios de esa manera? ¿Por qué Dios elige a unos y a otros no? Bueno, existe la postura de que la elección de Dios es incondicional, como dije, basada únicamente en su santa y soberana e incondicional voluntad, aunque explicaré y trataré de explicarte esta controversia, ¿verdad? Con la intención que tiene realmente el pasaje. El pasaje no está tratando de la elección incondicional, aunque es muy clara la elección ahí. Pero toda esta sección se trata de la soberanía de Dios para darte a ti paz y seguridad en medio de todo lo que estás pasando. En medio de todo lo que estás pasando, Dios tiene el control. A Dios no lo sorprende lo que te está pasando. Ay, se me olvidó, ¿verdad? Se me olvidó Lupita con esto. No, a Dios no lo está sorprendiendo nada. Él es soberano. Hay cosas que sí, sinceramente, están fuera de nuestro control. Y entonces tenemos que ir al plan B. ¿Cuántas veces has ido al plan B? ¿Verdad? Tú puedes pensar que eres muy soberano para decidir cosas. Yo decidí el carro que me compré, ¿verdad? Y me subo a él y todo funciona, ¿verdad? Y sé cómo le haces y todo. El día que ya no prendió, hasta ahí llegó mi soberanía en ese carro. Y ya no sabía por qué no prende, ¿verdad? Y le hacía así, ¿no? ¿Qué pasa, verdad? Porque es de botón así. Le tuve que hablar a los de Toyota, ¿verdad? Oye, mi carro no prende. Hágale esto, hágale aquello. No, hágale esto. Y ya me di cuenta que le había movido a la palanca. O sea, yo soy falible, ¿verdad? Yo fallo, no tengo el control de todo, pero Dios no es así. Dios no tiene un plan B. Yo usé el plan B, pues llamé a Toyota. Dios no tiene plan B. Él solo tiene un plan. Amén. Entonces no somos soberanos, no estamos nosotros decidiendo sobre nuestra vida, aunque tienes responsabilidad y vamos a hablar de eso. Porque tú tienes libertad dentro de tu naturaleza, de cómo eres y del medio donde te mueves. Dios te ha dado libertad, libertad para moverte. Alguien lo explicó de esta manera, antes de entrar al pasaje. Lo llamamos libre albedrío, ¿verdad? Si tú vas en un avión, tú tienes la libertad de moverte por el avión cuando va volando. Puedes pararte, estar parado, caminar en los pasillos, ir para allá, ir para acá, volverte a sentar, ¿verdad? Poner una película tal vez, puedes elegir que hay generalmente 2 menús, entonces puedes elegir. Hasta ahí es tu libertad. Tu libre albedrío es hasta ahí, dependiendo dónde estás. Pero si tú dices, me bajo en la esquina, no se puede. No se puede, ¿verdad? Entonces sí tenemos una libertad, un libre albedrío y una responsabilidad hasta donde Dios nos lo permite. Pero Él te va a llevar a donde Él quiere. Como el avión, no va a cambiar no, desvíense, vamos al Oxxo, ¿verdad? No, el avión tiene su ruta y va a llegar a donde se programó. Esa es la soberanía de Dios sobre tu vida. ¿Me estoy explicando? Sé que es difícil estos conceptos, pero vamos a entrar al pasaje aquí. La elección de Dios primero nos establece a nosotros el cumplimiento de sus promesas, porque Él promete cosas. Él promete cosas a personas en específico, a individuos como tal. Y Dios ha prometido tantas cosas para ti, para su pueblo Israel, lo vimos la vez pasada. Dios ha prometido, y el hecho de que Él sea soberano y Él pueda tener ese poder de elección sobre todo, nos permite a nosotros vivir en paz, porque yo sé que la elección de Dios es para cumplir sus promesas. Dios no es un padre mala onda.
Yo sé que a veces la idea de papá que tenemos muchos en la cabeza, porque no tuvimos un padre, o tuvimos el padre en la casa pero estuvo ausente, no es la correcta. Una visión de un padre que no fue tan bueno, ¿verdad? Pero Dios no es así. Tú necesitas conocer a Dios como Padre. Pasa lo mismo en nuestra casa. En nuestra casa tienes libertades que tus papás te dan. Pero en cuanto tú quebrantas algo que tu papá o tu mamá te dijeron que no, hasta ahí te llegó tu libre albedrío. Es igual, ¿verdad? Si tú te rebelas a eso, ahora estás pecando contra tus padres, rebelándote contra la autoridad y trayendo falta de bendición para tu vida. Igual con Dios, hermanos. Pero esta elección de Dios es para cumplir sus promesas. La palabra de Dios lo dice así, Romanos 9, 6 y 7. Ahora dice, hablando de los israelitas, no que la palabra de Dios haya fallado, porque entonces pareciera que Dios prometió salvación a Israel, viene el Cristo que les prometió, y ellos en lugar de adorarle, lo mataron. Lo mataron en una cruz, y la gente podría decir, porque más adelante lo dice, y entonces falló Dios en cumplir su promesa a Israel. Dios les había prometido a Cristo, y entonces les falló. No, la palabra de Dios no ha fallado. ¿Por qué? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Bueno, ya lo habíamos visto en Romanos 8. Es israelita no el que se circuncida de la carne, es israelita el que lo es en el corazón. Y hubo judíos, porque está escribiendo Romanos, y habían judíos en la iglesia romana, habían judíos que sí habían creído en Jesús. Ese es el Israel dentro del Israel. Es lo que está diciendo ahí. Hay un Israel dentro del Israel. Incluso los gentiles llegamos a ser el Israel de Dios porque fuimos injertados. Más adelante lo vamos a estudiar. Nosotros fuimos injertados también ahí en ese Israel de Dios. No somos la nación de Israel. Tampoco traigan aquí su gorrito así, ¿verdad? Y no, yo hablo hebreo y no sé. No. Tú no eres la nación de Israel, ¿ok? No eres judío tampoco. No te tienes que circuncidar, pues ese era el tema de estas cartas de Romanos, de Gálatas en especial. Tú no tienes que hacerte judío de la nación judía, cambiar tu pasaporte, pues que diga que eres israelita. ¿Por qué? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser, dice versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos. Entonces sí, Dios cumplió su promesa. Les envió el Cristo a los judíos que habían sido elegidos para salvación, para que creyeran en Jesús. Y a ellos les cumplió la promesa. Hay una promesa cumplida en Cristo Jesús. Incluso para todas las naciones que nos alcanzó también a nosotros. Y hay otros que no han sido alcanzados, hermanos. Pero la promesa está ahí cumplida. ¿Por qué? Es en Cristo Jesús que se cumplió. En Isaac te será llamada descendencia. Aquí la comparación es entre Isaac e Ismael. Pero ahí es muy fácil, la verdad, porque Ismael es el resultado de Abraham y Sara haciendo todo el esfuerzo humano para que pudiera nacer el hijo de la promesa. Le quisieron ayudar a Dios, pero Dios les dijo, no, de Sara, no. Tendrás un hijo, Abraham, de Sara, no de la concubina tuya que tienes ahí, ¿verdad? No de la sirvienta, no de Agar. De Sara te va a salir un hijo, esa es mi promesa. Pero ellos le quisieron ayudar, en la carne le quisieron ayudar a cumplir la promesa. Así que la promesa no era en Ismael, no se cumple en Ismael, no es por tu esfuerzo, no es porque tú quieras que alguien se convierta a Cristo, no es porque yo sea muy buen orador aquí, porque haya estudiado toda la semana esto, que la gente se va a convertir. Se va a convertir quien se tiene que convertir. No es por mi esfuerzo, es porque es a través de la promesa, es algo espiritual y no carnal. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Pero ¿cómo, verdad? ¿Me vuelvo a meter en el vientre de mi madre? No, lo que es nacido de la carne, Ismael,
es de la carne, ¿verdad? Pero lo que es nacido de Dios es espiritual. Y ese es por ahí viene la salvación. La elección de Dios entonces no se basa en la descendencia física y por consiguiente en obras, porque la salvación no es por obras humanas, sino en la promesa soberana y fiel que Él tiene de salvar a algunos. La promesa de salvación no depende simplemente de descendientes físicos de Abraham, sino también Ismael sería por donde vendría la promesa. Más bien la verdadera descendencia es aquella que proviene de esa promesa que es Cristo Jesús. Hay un Israel entonces, dijimos, dentro del Israel nacional, un Israel espiritual dentro del Israel físico. Esa distinción destaca principalmente la elección soberana de Dios basada solamente en sus propósitos divinos, no en las obras, escucha, no en las decisiones humanas. Porque luego podemos decir, no, yo me convertí, pues estaba en esto, ¿verdad? Y así. En serio, tú te convertiste. He escuchado gente que dice, yo me convertí solo. Nadie me predicó. O sea, ni Dios estuvo ahí. Solo, ¿verdad? Wow. El verdadero Israel son los hijos de la promesa. Entonces, deja ahí claro que hay hijos de la carne y hay hijos de la promesa. Tú eres un hijo de la promesa, que es Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús tú volviste a nacer a una vida espiritual en Cristo Jesús. Y si forzamos a la gente, tengo aquí varios grandotes, ¿verdad? Que salgan ahí, cualquiera que salga, lo meten a golpes aquí, lo sentamos y no va a salir hasta que diga que acepta a Cristo en su corazón. ¿Cómo ven? Buen evangelismo, ¿no? Hombre, llenamos ahorita, una hora antes, a todos para adentro, con pistolas y todo, órale. ¿Cómo que recibe a Cristo? ¿Verdad? O te mando para allá. Bueno, hay gente que hace eso con los versículos también, ¿verdad? Los sienta en una silla y hasta que dice lo que quieren decir. Eso resalta la verdad de nuestra identidad. Mira, tú eres un hijo de la promesa. Gálatas 3:29. Si ustedes son de Cristo, escucha cómo dice, si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son. Judíos y gentiles. No hay una salvación diferente para los israelitas y una diferente para los gentiles. ¿Estoy explicando? Bueno, es lo que dice ahí muy claramente. A lo mejor yo hasta lo estoy haciendo más difícil. Ustedes, si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son, ¿y qué? Herederos de la promesa. Herederos de la promesa. Eso resalta entonces que yo sí soy un hijo de Dios, un hijo espiritual de Dios. Mi espíritu, el Espíritu Santo le dice a mi espíritu que soy un hijo de Dios. Somos hijos de la promesa porque hemos sido adoptados incluso en la familia de Dios. No por obras, sino por solamente gracia soberana de Dios, porque así lo quiso Dios. Ok, entonces no es por obras, ¿verdad? Bien. Hay gente que dice que Dios eligió a los que iban a ser salvos porque en su sabiduría y presciencia, Él sabía que en el futuro iban a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Hermanos, eso suena muy bonito, pero es una mentira, es ilógica. Si tú la analizas, es ilógico. Alguien lo expresó de esta manera. Es como si yo llegara tarde de urgencias, ¿verdad? O del hospital donde trabajo, y llegara muy noche a la casa, 2, 3 de la mañana, con hambre, no quiero molestar a mi esposa, que parece así la bella durmiente, y entonces yo voy al refrigerador, abro el refrigerador, y solo hay un paquete de jamón en el refri. No hay nada más, veo y todo. Y entonces yo diría, ¿qué cenaré? Yo voy a decidir que voy a cenar jamón. Pues no estoy eligiendo nada. Ya estaba decidido. ¿Me estoy explicando? Entonces, no
nadie decide aceptar a Cristo en su corazón. Eso, hermanos, es tremendo. Yo lo sé, que a lo mejor vienes de otras iglesias donde te han enseñado otra cosa. Pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Dios nos eligió, Dios salió a buscarnos, Dios orquestó todo. ¿Sí o no? Después de muchos años de que dijiste, yo me convertí, yo decidí aceptar a Cristo en tu corazón, ahora voltea hacia atrás antes de que fueras cristiano y dime si no, puedes ver a Dios buscándote, puedes ver a Dios cercándote, puedes ver a Dios hablándote a través de otras personas. Dios salió a buscarte. Qué bueno que me encontraste, Dios, si no, yo estaba bien perdido. Eso lo podemos decir ahora. Pero esa es la verdad, hermanos. Ahora, se pone más difícil. Aquí, ¿verdad? Esto es fácil entre Isaac e Ismael. Porque uno era hijo de la promesa y el otro no, ¿verdad? Juan 1:12 dice entonces aquí, porque ese es el versículo que usamos. Ahora, con esta perspectiva, velo así. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso, hermanos, es simplemente ponerte el sello. Eres un hijo de Dios. Y entonces yo sé que incluso lo hemos enseñado, que tómate la pastilla, ¿verdad? Es como recibir a Cristo. Y si tú no tienes a Cristo y no sé qué, y parece que Dios te está rogando, ¿verdad? Hemos enseñado, ¿no? Dios toca a la puerta de tu corazón y está allá afuera porque Él es un caballero. ¿De dónde salieron todas esas ideas? Dios es rey, es soberano. Él hace así, desaparece la puerta. Él no tiene que estar tocando a la puerta de tu corazón a ver si tú quieres dejarlo entrar. Él es soberano, Él es rey. Y si Él te ha elegido, tú no tienes más nada que hacer que rendirte a los pies de Él. Ese es el Dios de la Biblia. No es el Dios que está ahí rogándote, ándale, mira, recíbeme. Tú ves al joven rico, orgulloso. No, ¿qué haré para heredar la vida eterna, Jesús? Pues guarda los mandamientos, le dijo. No le dijo, haz una oración, decide seguirme. Ni siquiera a él le dijo, sígueme. Le dijo, ve y vende todo lo que tienes. Y entonces sígueme. A los demás nada más les dijo, sígueme. Pero ese muchacho tenía un problema en su corazón. Y le dice, vende todo lo que tienes. No estaba dispuesto a hacerlo. Y tú no ves a Jesús, es increíble porque tú y yo a lo mejor lo haríamos. Pero tú no ves a Jesús corriendo atrás del muchacho porque se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Si se fue, se fue. Y yo, hermano, estoy aprendiendo eso, de verdad. Si tú te quieres ir, Dios sabe quiénes están aquí y quiénes no. ¿Quiénes quieren escuchar la palabra de Dios fiel, predicada? ¿O simplemente por sentirte cómodo, irte a otro lado? Dios te tiene aquí, entiéndelo. Dios ha trabajado contigo, te trajo a este lugar. ¿No podría simplemente, como un súbdito a su rey, decirle, ¿qué quieres que yo haga? Porque Él te eligió, Él te buscó, Él te compró, Él pagó con su sangre. ¿Le perteneces a Él? ¿Sí o no? Dice la Biblia todo eso. Lo hemos estado estudiando, ¿verdad? No es que si tú lo quieres recibir, es que ya lo hayas recibido. Porque así lo decidió Dios. Dios cambió tu corazón. Y ahora anhelas estar con Dios. Y esa es la magia, no la magia, ese es el milagro de la salvación, que Dios toma tu corazón de piedra y te lo cambia por uno de carne. Y cuando no querías saber nada de Dios, ahora lo amas. Ahora lo amas. Y entonces Dios te pone el sello, este es mi hijo. Los cuales, ¿por qué decimos eso? Versículo, ¿no lo puse ahí? Versículo 13. Déjame te leo el versículo 13. Juan 1, 12 y 13. No te olvides del 13. Por eso luego sacamos versículos de contexto.
Te voy a decir el 13. Dice, son hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿De dónde vino tu salvación? De Dios. ¿Quién te hizo hijo? Dios. Dios hizo todo el trabajo en nuestras vidas para salvación. Por eso es tan segura tu salvación. Isaac fue el hijo de la promesa porque su nacimiento fue el resultado de una obra milagrosa de Dios. Sara tenía 90 años. ¿Tú has visto a una mujer de 90 años embarazada? Sé que has visto hombres embarazados. Una locura también. El hombre embarazada y todo un documental. Una mentira, es una mujer embarazada con barba. Pero te aseguro que nunca has visto a una mujer de 90 años embarazada. ¿Fue un milagro de Dios? El milagro de Dios es así, es una intervención divina, sobrenatural para tu salvación. ¿Qué tenemos que hacer entonces para que la gente se salve? Como tú no puedes hacer nada, lo único que puedes hacer es orar y evangelizar. Y punto. ¿El resultado de quién es? Del que llama, del que cambia corazones. Y ora con todo tu corazón por esa persona que no ha recibido a Cristo. Y preséntale el evangelio una y otra vez, hasta que te bloquee del WhatsApp o del Facebook. Tú estarás limpio de esa sangre si él no acepta o ella no acepta. No es por el esfuerzo humano, es la obra regeneradora de Dios las que nos tiene hoy aquí. Tú estás entonces en las manos de Dios. Tu vida entera está en las manos de Dios y entiendes eso. Eso nos recuerda que nuestra posición como hijos de Dios es un regalo. Por eso se llama por gracia. No es algo que podamos ganar por nosotros mismos. Así nació el Hijo de Dios. Por eso Dios no permitió que el Hijo de Dios naciera a través de José. ¿Entiendes ahora? ¿Por qué tenía que nacer de una virgen? Porque no es por el esfuerzo humano, hermanos. El Hijo de Dios, Cristo Jesús, nació de la misma manera que nosotros, a través de una intervención sobrenatural. Así que debemos entender que nuestra seguridad de la salvación no dependió de nosotros, no depende de nosotros. No depende de que si nuestros papás eran cristianos o nuestros abuelos eran pastores, ni del ambiente en el que nacimos. Exclusivamente es por la promesa y por la elección de Dios. Mira, la persona que a mí me compartió en la prepa no fue coincidencia, no lo dejó Dios al azar que estuviera inscrita en el mismo grupo que yo. Y luego le puso a esa persona un deseo por estar duro y duro compartiéndome la palabra. Y luego me enteré que toda su familia estaba orando por mí. Hasta que llegó el momento en que Dios agarró mi vida y transformó mi vida. En un abrir y cerrar de ojos yo fui transformado. Dios no lo deja a la coincidencia. La salvación tampoco. Decía alguien, Dios no juega a los dados. La elección de Dios entonces es soberana, ¿entendemos eso? Es soberana, Dios es soberano y Él elige lo que quiere. Eso es lo que está diciendo el texto. Entonces, ahora lo va a decir, aquí está más difícil todavía. ¿Esto te pareció difícil? Aquí está más difícil. Porque la elección de Dios es soberana. Romanos 9, 8 al 9. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. La elección soberana de Dios es entonces el acto de gracia, independientemente de cualquier mérito o esfuerzo humano. El nacimiento de Isaac fue un acto sobrenatural, prefigura cómo Dios engendra a todos sus hijos a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino también sobre María. La soberanía de Dios en la elección significa que nuestra salvación es un acto de su sola voluntad. Dios nos salvó
Por eso la promesa de Dios es segura. Efesios ahora lo explica de esta manera. Es la palabra de Dios, hermanos. Cuando yo digo Pablo dice esto, escucha tú, Dios está diciendo esto, porque esto es palabra de Dios, no es palabra de Pablo ni la opinión de Pablo. No somos pablistas aquí, ¿verdad? Efesios 1, 3 y 4. Bendito, dice él, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según que nos escogió. Yo no sé tú, hermano, pero a mí el saber que Dios puso sus ojos en mí, me quiebra. O sea, rompe cualquier tipo de orgullo en mi vida. Cuando yo no valía nada. Él me escogió, espera. Él me escogió, no ahorita. Él me escogió antes de la fundación del mundo. Porque si no, ¿qué hago con ese versículo, hermanos? Lo borramos. Le ponemos corrector, arrancamos esa hoja de la Biblia. ¿Qué hacemos con ese versículo? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, para que fuéramos sin mancha delante de Él. Desde antes de la creación del mundo, Dios nos había elegido. Esa promesa de elección está fundada en su amor incondicional y en su plan perfecto. Porque Dios no tiene un plan B. Así que la elección de Dios es por gracia. Es por gracia. Eso es la gracia. La gracia es precisamente el hecho de que tú no mereces algo y Él de todas maneras te lo da. Eso es gracia. Cuando tu hijo se porta mal y tú de todas maneras le sigues abriendo la puerta de la casa, eso, hijo, se llama gracia. Escucharon, ¿verdad? Los hijos. Y cuando tú, adulto, haces algo mal y Dios te sigue manteniendo vivo, eso se llama gracia. Eso es la gracia. Y la elección de Dios fue así. Es un regalo de Dios para ti. ¿No te da gusto eso? Dice 2 de Timoteo, me faltó el capítulo ahí, déjame decirte cuál es. Mientras piensa en lo que estoy diciendo. 2 de Timoteo 1:9. Está hablando de Jesús y dice, ¿quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? Jesús. Él nos salvó, no te salvaste tú. Él nos salvó y nos llamó. Él te llamó. Tú no andabas buscando a Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Ninguno busca a Dios. Él nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no porque ayudaste a cruzar la calle a la abuelita, no porque diste al teletón, porque eres buena onda. Muchos de aquí, sinceramente, no son buena onda. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos, de los tiempos de los siglos. O sea, lee tu Biblia detalladamente, cuidadosamente, despacio, hermano. Él nos salvó, Él nos llamó. Mira, alguien puso este ejemplo también. La muerte de Lázaro. ¿Tú recuerdas a Lázaro y su muerte? Ok. Dios tiene todos los días de nosotros contados. Tú ni siquiera tienes soberanía de tu corazón. A ver, voy a dejar de latir. No puedes, ¿verdad? Sigue latiendo. Tú no controlas el corazón. ¿Ok? Incluso tu respiración. No, yo sí, como el Kiko, ¿verdad? Me voy a matar yo solo, ¿verdad? Tienes un centro cerebral aquí adentro que en cuanto ya fue mucho, te hace jalar aire a la fuerza, aunque tú no quieras. Entonces, hasta ahí acaba tu soberanía para mantenerte con vida. Entonces, Dios
llegó el momento en que decidió que Lázaro tenía que morir. Y se murió. Estaba bien muerto, hermanos. De hecho, Jesús intencionalmente dejó pasar otro día, ¿te acuerdas? ¿Sabes? Porque los judíos pensaban, había una idea, que el alma de las personas vagaba por 3 días y luego ya se iba. Era una idea ahí de los judíos. Bueno, él dijo, no, que esté, pero bien muerto, que los judíos no tengan duda. Bueno, abrieron no, ya huele feo, estaba Lázaro muerto. Ahora, fueron a buscar a Jesús. Oye, el que amas está enfermo. Dice Jesús, esto es para gloria de Dios. Y lo dejó que se muriera. Que fue el reclamo de sus hermanas. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que todo lo que pidas a tu Padre, Él te lo va a conceder. Y entonces, Él se para afuera de la tumba y hace el llamamiento a un muerto. De verdad, es una tipología de nuestra salvación. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados. ¿Por qué Jesús, si ya había ido ahí al cementerio, no eligió nada más hablarle a Lázaro, sino a todos los que estaban muertos en el cementerio? No, Él eligió a Lázaro. Y luego va y lo llama, Lázaro, ven fuera. Eso, hermanos, no es una invitación a aceptar a Cristo en tu corazón. Eso es una orden para que pases de muerte a vida. Y Lázaro revivió. Él nos salvó, Él nos llamó, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Tenía un propósito, la gloria de Dios. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. 2 de Timoteo 1:9, perdón. Él quiso mostrarnos esa gracia. Debemos entonces nosotros, porque ¿qué vas a hacer con esta doctrina, estas doctrinas que estoy explicando aquí? Lo único que puedes hacer, hermanos, es lo que yo hago. Tener humildad delante de Dios. Tener gratitud en tu vida para con Él. Dedicar una vida de adoración por completo a Él y una vida de servicio a Él. Y ahí se te acabó la vida, hermano. Amigo que estás hoy aquí. Debemos comprender que nuestra elección en Cristo no dependió de nosotros, no depende de nosotros. Es gracia soberana de Dios. Yo puedo descansar en su fidelidad. Debo vivir con un profundo sentido de humildad, de gratitud, de adoración a Él y de servicio. ¿Tú crees que sirves a Dios viniendo el domingo a sentarte a una silla? Discúlpame que te lo diga así. Hay tantas cosas que podríamos hacer. Tanto en lo que te puedes involucrar. ¿Te cuesta trabajo ver unos videos? ¿Es en serio? Ay, ¿por qué ponen ese requisito ahí? ¿Verdad? Me voy a otra iglesia que no ponga esos requisitos. Oh, bueno. No estamos dispuestos a nada. Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz por nosotros, hermanos. Finalmente, Pablo muestra la seguridad de nuestra salvación mucho más claro. Y vamos aquí al siguiente punto. Esta salvación está anclada en una predestinación divina. Ni siquiera depende de lo que tú ibas a hacer o no. La elección, por eso, la elección de Dios para tu vida es segura. Te debe hacer sentir seguro de que eres un hijo de Dios. Si no eres un hijo de Dios y te estás dando cuenta ahorita, deberías tener temor de Dios. Y debería darte seguridad para el resto de las áreas de tu vida, porque tu vida está en las manos de Dios. Amén. ¿Qué haces desesperado por las cosas? Tu vida está segura en las manos de Dios. Romanos 9, 10 al 13. No solo esto, también cuando Rebeca, la siguiente generación, Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre. ¿Qué pasó ahí? ¿Te acuerdas la historia? No había aún nacido ninguno de los dos, que eran gemelos, ¿verdad?
ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciere, no por las obras, sino por el que llama, antes de que nacieran los gemelos, Jacob y Esaú, se les dijo, el mayor servirá al menor. Ahora, por la ley, no era así. Debería ser el primogénito, el heredero de todo. ¿Ok? Pero estamos antes de la ley aquí. Tú dices, ok, estamos antes de la ley. Bueno, Dios está decidiendo que así sea, que el mayor sirva al menor. Y se lo dijo a Rebeca antes de que sus hijos nacieran. Puedes ir a Génesis para ver eso. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, y así está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces alguien dirá, pues qué injusto es Dios, porque aún sin saber cómo se iban a portar, ya había aborrecido a Esaú. Qué mala onda Dios, ¿no? Que desechó a Esaú aún incluso sin haber hecho bueno ni malo. Qué injusto. Bueno, lo vamos a ver en el siguiente mensaje, porque ya alguien se adelantó y dijo, ¿no es injusto Dios que hace eso? Y vamos a ver cómo responde Dios a eso, o Pablo a eso. Pero hablando aquí, la seguridad de nuestra salvación está anclada en esa elección de Dios, predestinada desde antes incluso de nuestro nacimiento. No depende de nuestras acciones. Jacob y Esaú, que eran gemelos, mellizos, nacidos en igualdad de condiciones, pero por alguna extraña razón, Dios eligió a Jacob por su sola voluntad soberana. Tú vas a decir, no, es que a lo mejor Jacob era mejor que Esaú. ¿Es en serio? ¿No has leído el Antiguo Testamento? ¿No sabes incluso lo que significa el nombre de Jacob? Engañador, tranza. Él sí vivía así, de que el que no tranza no avanza, hermanos. Le mintió en la cara a su papá. No fue que Dios y Esaú quería matar a su hermano, estaban en igual condición. Pero, ¿qué le vas a decir a Dios? ¿Por qué elegiste a Jacob y no a Esaú? ¿De verdad vas a contender contra Dios? La doctrina esta de la predestinación sostiene que Dios, en su infinita sabiduría, en su infinito amor incondicional, Él eligió a su pueblo antes de que hiciéramos cualquier cosa buena o mala. Por eso estás hoy sentado aquí. Eso debiera llenarte de gratitud. Esta elección no se basa en obras, no se basa ni siquiera en algo que tú hayas traído a tu salvación. Lo único que trajiste a tu salvación, lo he dicho, es tu pecado. Eso es todo. Incluso la fe que necesitaste para creer fue un regalo de Dios. Dios te da la fe para creer. Y entonces la responsabilidad del hombre en la salvación, ¿dónde quedó? Ah, no. Tú te tienes que arrepentir y tú tienes que creer. Pero eso, hermanos, nace de un corazón transformado y Dios transforma primero nuestros corazones y luego entonces viene tu responsabilidad, donde tú ahora reconoces que eres un pecador, te arrepientes de tus pecados y empiezas una nueva vida en Cristo. Ese es el orden. Había entonces y siempre hay un propósito eterno de Dios. Dios salió a buscar, dejó las 99, ¿te acuerdas? Dejó las 99 y fue a buscar a la oveja perdida. Ahora, la oveja perdida, hermanos, primero es oveja. O sea, es una oveja del Señor. Está ya predestinado, es parte del redil, nada más se perdió. Pero está hablando de gente perdida. En las parábolas que están ahí, 3 juntas, donde algo se pierde, está hablando de gente perdida que no ha venido. No está hablando de ovejas perdidas, que ni ovejas son, que se van de la iglesia. Esas no son las ovejas perdidas. Esas son cabritos. Porque luego, ay, ¿por qué no me salió a buscar el pastor? Yo estoy pastoreando ovejas, no cabritos. Y eso hace Jesús.
Jesús dice esa parábola donde el pastor va a buscar a la oveja perdida. La oveja perdida pudiera pensar, pues yo también te andaba buscando al pastor, ¿verdad? Y la verdad es que no, cuando la oveja se da cuenta de dónde la sacó Dios, más bien le dice a Jesús, qué bueno que me encontraste, Jesús. Qué bueno que me encontraste. Y Jesús, Dios, siempre tiene un propósito para la salvación. Dice Efesios 1:11, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, ¿qué? Conforme al propósito. Tu vida en Cristo tiene propósito. Lo voy a decir otra vez. Tu vida en Cristo tiene propósito. No lo olvides, no te pierdas la cabeza. No, y ahora, ya, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? ¿Quién podrá ayudarme? ¿Quieres que te aparezca el Chavo del 8 ahí? El Chapulín Colorado, ¿verdad? Tienes un propósito del que hace todas las cosas, incluida tu salvación, según el designio de su voluntad. Y si tú no estás cumpliendo el propósito, mira, yo también lo he explicado de esta manera. Teníamos en un local un refrigerador que alguien muy amablemente nos regaló, pero no servía. O sea, le dijo, si quieren arreglarlo, ahí está el refri. Pero costaba más arreglarlo que comprar uno nuevo. Entonces ahí lo teníamos, ¿verdad? Tampoco lo queríamos tirar. Ese refrigerador fue creado con un propósito por el diseñador. Pero estando ahí, de verdad, no cumplía su propósito. Servía para todo. Metíamos cables adentro del refri como almacén. Arriba del refri poníamos flores y así, ¿verdad? Cumplía cualquier otra función, menos para la que fue creada. Que eso no pase contigo, hermano. Las situaciones de la vida, ponlas en las manos de Dios y sigue adelante, por favor. Todo lo que sucede en nuestras vidas, incluida nuestra salvación, ocurre dentro del marco del plan soberano de Dios. ¿Te gusta oír eso? ¿O te gusta oír que eres un campeón en tu vida? Que hay un campeón dentro de ti. Por eso decimos que el amor de Dios también es soberano. Él ama a quien le place. Y eso, hermanos, me llena a mí, debiera llenarte a ti, de verdad, de un amor profundo por Dios. Les digo aquí a los jóvenes, enamórate de Dios antes de enamorarte de un tipo. Los hombres también, ¿verdad? Enamórate de Dios, pasa tiempo a solas con Él antes de enamorarte de una jovencita. Porque Él debe seguir siendo tu número uno. Dios debe seguir siendo tu número uno. Por lo que Él hizo por ti. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. Ya más claro no puedo, hermanos. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para pagar por nuestros pecados. Eso es propiciación, para pagar por nuestros pecados. El amor de Dios es soberano porque completamente, independientemente de nuestra capacidad de amar lo que no teníamos, Dios tomó la iniciativa y transformó nuestro corazón y nos dio algo que no merecíamos. Él decidió amarnos simplemente porque fue así. Mi esposa decidió amarme y de verdad, o sea, yo no merezco ese amor. Él decidió amarnos y demostrar su amor enviando a su Hijo para hacer ese sacrificio por nuestros pecados. Ahora mi pregunta aquí entonces es, si Él hizo eso por ti, ¿tú estarás dispuesto a hacer algo a la altura? Si Dios me eligió antes de que yo hiciera algo bueno o malo, yo puedo estar seguro de esa salvación y me debe dar paz en mi corazón. Pero ¿cómo voy a responder yo a eso? Si la serie se llama En las manos de Dios, es precisamente por eso, para que tú entiendas que toda tu vida está en sus manos. Déjalo ahí, todo lo que te provoca ansiedad, preocupación, la codicia, la avaricia, la depresión, la ansiedad. Mira, te ahorramos un chorro de dinero de psicólogos.
y medicamentos y psiquiatras y recaídas y todo. ¿No puedes de verdad confiar en las promesas de Dios? Deja tu vida en las manos de Dios. A mí me causa asombro y en mi vida causó rendición. Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Amén. Amén. Yo sé que es difícil de entender todo esto, pero es lo que explica la Biblia aquí, hermanos. Yo quiero ponértelo en tus manos aquí. Déjame concluir este mensaje entonces con nuestra respuesta. Porque si nos metemos en las cuestiones teológicas, te puedo sacar 1000 versículos, lo que han dicho unos, lo que han dicho otros, y que tú llegues a una postura teológica. Las posturas teológicas no sirven si solamente se quedan en posturas teológicas en tu vida y tu vida sigue siendo la misma separado de Dios. Pero si yo entiendo esto, hermanos, que acabo de explicar, no hay otra respuesta primero que humildad. Humildad. La doctrina de la elección debe producir en nosotros un profundo sentido de humildad, recordándonos que los pensamientos de Dios son infinitamente más altos que los nuestros. ¿Tú crees tener mejores ideas que Dios para tu vida, tus planes, tus propósitos? ¿No podrías intercambiarlos por los de Él mejor y vivir de acuerdo a lo que Él dice en su palabra? La segunda respuesta es gratitud. Pues, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo le pago yo a Dios todo lo que Él ha hecho por mí? Con gratitud y estar agradecido por todo, por todo. Esta doctrina debe llenarnos de una gratitud profunda, un gozo inmenso, una adoración ferviente. Una adoración ferviente. Dad gracias en todo, dice la Biblia. ¿Por qué puedo dar gracias en todo? Porque todo está en sus manos. Todo está hasta eso difícil que está pasando en tu vida, sí. Hasta eso. Va a crear en ti el carácter de Cristo, por cierto. Y número 3, debe crear seguridad y vivir una vida segura en Cristo, en las manos de Dios. Porque yo sé que toda mi vida está en sus manos. Si estás hoy en Cristo, es porque Dios decidió amarte desde la eternidad. Y eso debe darte esa seguridad profunda, esa seguridad duradera. Nadie arrebata mis ovejas de mi mano. Eso te debe llevar a vivir una vida de confianza y sí también de santidad y de fidelidad, que pocos tienen. Santidad y fidelidad. La fidelidad, hermanos, es importante. Te lo digo porque cuando llegues al cielo, te van a decir, bien, buen siervo y... Es importante tu fidelidad. No, y sí, mañana no. O sí, este mes sí, los otros 6 no. Pero es que me salió esto, pero es que esto, pero es que el otro. ¿Quieres seguir poniendo pretextos? Échale ganas. Pero la vida pasa como un humo. Si algo yo lamento, son los años desperdiciados en mi vida, hermanos. Y la mayoría, un poquito menos de la mitad, más de la mitad, tienen menos años que yo. Aprovecha tus años. Aprovecha tus años. Yo simplemente quisiera que oráramos, ¿verdad? El Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Amén.